una experiencia del trono de Dios. En Apocalipsis se ve, y en Apocalipsis dice, en el versículo 7 del capítulo 4, dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía su rostro como el de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Pero estamos hablando de la dimensión del trono. Estamos hablando de lo más cerca que hay de estar con Dios. Estamos hablando de que aún Salomón tiene una sombra, pero él dice: hay 6 escalones. Y usted puede ver que el paso 7 es llegar al trono. Como hay 7 rociamientos de la sangre en el tabernáculo de Moisés, como hay 7 pasos desde la puerta para llegar al lugar santo. Pero en cada una de las gradas del trono habían leones. Y Juan ve que son seres vivientes, que tienen rostro de hombre, rostro de león, rostro de buey y rostro de águila. Entonces esto me habla a mí de que en la dimensión del trono solo el águila representa la adoración, el buey representa el servicio, el hombre la comunión con Dios, pero el león, porque es la faceta que quiero hablar hoy, representa los defensores del trono. Seres que no son, hermano, no son enemigos, sino son seres, porque yo le voy a decir, hermano, ¿por qué se murió Ananías y Zafira si estaban viviendo un tiempo de gracia? ¿Quién actuó en ese momento? Los leones, fíjese usted que son los defensores del trono. Esos seres, llámele usted querubines, llámele seres vivientes, como dice Juan, pero una de sus funciones es defender la santidad del trono. Una de sus funciones es ser: nadie sube aquí si no está autorizado por Dios. Por eso nosotros, la bendición de que por la sangre de Cristo tenemos acceso. Pero el punto de tener acceso no quiere decir que vamos a entrar nosotros en esa dimensión como querramos. No quiere decir que Dios ya se olvidó de la santidad, que Dios ahora recibe a como queramos llegar. Y el problema es ese, que hay que entender que aunque se nos ha dado la oportunidad de entrar, Dios lo que espera de nosotros es que le obedezcamos. Lo que Dios espera de nosotros es que seamos fieles. Fíjese usted, y entonces dice la Biblia, yo quiero llevarle a este punto. Y aquí Israel está viviendo un tiempo donde Jeroboam los ha llevado a la idolatría, los ha alejado del culto a Dios. Y entonces Dios envía a un hombre de Dios, dice la escritura en el capítulo 13 de Primera de Reyes. Lo envía de Judá a Betel, porque hermano, el reino, déjeme hacerle, por razón de que tenemos que comprender esto, el primer rey de Israel fue Saúl, y el reino está unificado, las 12 tribus. Pero cuando Saúl desobedece a Dios, ¿se acuerda que Saúl desobedeció a Dios? Y dice que un espíritu malo, ¿de parte de quién? Un león. Lo ponía loco. Y David tocaba y claro, el espíritu dejaba a Saúl. Pero no por Saúl, sino porque el arpa y la canción de David hacía descender la misericordia de Dios. Pero se iba David y otra vez el espíritu. Y no dice que era de parte de Satanás, porque podemos echar un demonio que entre de parte del diablo. Hermano, puede. Mire, los endemoniados, ¿cómo te llamas? Satanás. Ay, que no te dé miedo, mentira, no es Satanás. Échalo fuera. Demonio, hermano, sea demonio, sea cualquier fuerza de maldad, Dios nos ha dado poder y autoridad sobre ellos.
No importa si es un rango alto o un espíritu de miedo, que para mí son son como los soldaditos. Pero por ejemplo, yo he encontrado espíritus de soberbia. Esos son gruesos, hermano. Y usted le dice, fuera. Y le dice, no. Fuera, en nombre de Jesús. No. Y, hermano, y ahí a veces se pasa uno una hora, media hora y peleando contra el demonio. Hasta que Dios. O sea, pero un espíritu de miedo ese, uno se acerca y comienzan a temblar, hermano. Esos se van de volada. Todo poder que Satanás envíe, lo echamos fuera en el nombre de Cristo. Pero ¿y qué si el demonio o el espíritu viene de parte de Dios? Ahí dice que Saúl deliraba. Ese demonio, ese espíritu malo de parte de Dios lo llevó hasta la muerte. Y no que no era el ungido. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Que desobedeció una orden de Dios. Dios le dijo, ve y extermina a Amalek. Hermanos, si Dios no nos pide perfección, Dios no nos pide impecabilidad, Dios lo que nos pide es obediencia. Cuando me da una orden y yo la hago, Dios dice, así era David. David hacía lo que yo le decía. Por ejemplo, Dios en su palabra nos da órdenes que están escritas en su palabra y que yo debo de obedecerlas. No debo decir, a ver si es la voluntad de Dios. No, allá está escrito, ahí es la voluntad de Dios. Pero entonces, hermano, dice ahí que Israel, después de Saúl, se levanta David y el reino está unificado. Pero cuando David muere, Salomón se levanta. Y Salomón, hermano, se le da por tener mujeres, porque no era tan inteligente, ¿verdad? A veces pienso que no tan inteligente, pero se le dio por tener mujeres. 1000 mujeres. Tenía extranjeras, tenía mexicanas, guatemaltecas, salvadoreñas, 1000 mujeres. Y sus mujeres querían adorar a sus ídolos. Entonces Salomón les empezó a poner en los lugares altos altares para Baal. Entonces viene Dios y dice, voy a dividir el reino. Pero no lo voy a hacer contigo, Salomón, por amor a David. Lo voy a hacer con tu hijo Roboam. Y cuando muere Salomón y se levanta Roboam, la historia usted la puede leer ahí. Dios levanta a otro hombre llamado Jeroboam. Y entonces divide el reino y le da 10 tribus a Jeroboam y le quedan a Roboam solo Judá, Benjamín y la media tribu de Leví. Y están en Jerusalén. Pero ahora Jeroboam hace otra capital en Samaria, en Betel. Y Jeroboam dice que van a bajar a adorar a Jerusalén y van a volver otra vez a la casa de David y voy a perder el reino. Y entonces Jeroboam se inventa un culto idolátrico, hace 2 becerros y dice, estos son tus dioses, Israel. Y hermano, instituye a cualquiera, lo instituye como sacerdote, al que quiera. Es decir, Jeroboam viene y le importa un pepino lo que Dios determinó en la palabra. Lo que a él le interesa es que la gente no se le vaya. Lo que a él le interesa es mantener las 10 tribus y hasta inventó una fiesta de su propio corazón. En otras palabras, hermano, hizo su propio evangelio. A mí no me interesa hacer mi propio evangelio. Yo quiero volver al evangelio de la palabra de Dios, el evangelio donde el Señor se agrade. El evangelio, hermano, porque acuérdense que dice Gálatas, si aún nosotros o un ángel del cielo os predica otro evangelio. Hoy vemos un evangelio, hermano, hoy el mundo está viviendo un evangelio realmente extraordinariamente raro, hermano. Ahora cualquiera es apóstol. Yo que viajo por todos lados, encuentro que ya no hay pastores, solo apóstoles. Y hermano, y encuentro que la iglesia, en lugar de estar encendida,
La iglesia se está carnalizando. Ahora es fácil, hermano.